Hola, ¿cómo están? Muy, pero muy buenas noches. Los acompañamos una vez más acá en Creciendo Juntos, que es una producción del subsistema Chile Crece Contigo, perteneciente al Ministerio de Desarrollo Social y Familia, y que forma parte del sistema de protección social impulsado por el Estado. Les saluda Sebastián Esnaola, estoy de vuelta con ustedes. La semana pasada estuvo Camila Betancourt. Gracias, Camila, por haber estado junto a nosotros. Y bueno, todos los lunes los acompañamos a las 9 de la noche, pasadito luego de la síntesis informativa, aquí en Cooperativa, para conversar sobre temas de infancia, también de crianza. No estoy solo, me acompaña Macarena Silva, profesional del sistema Chile Crece Contigo. Maca, también no te teníamos hace tiempo por acá. ¿Cómo estás? Así es, muchas gracias por recibirme nuevamente. Sí. Buenas noches, Sebastián. Esta noche vamos a conversar sobre un tema complejo, difícil. Es sobre el abuso sexual infantil. ¿Qué señales debemos estar atentos? Y también sobre la campaña que tiene el gobierno, que se llama El Peor Abuso. Por eso ya estamos acá en el estudio con la subsecretaria de la Niñez, Carol Baum. ¿Cómo está, subsecretaria? Bienvenida. Bien, muchas gracias por la invitación. Y también está Elisa García Huidobro con nosotros. Ha estado participando en distintos programas acá en Cooperativa, sobreviviente de abuso sexual infantil, que además es integrante de la mesa Compromiso País contra el Abuso Sexual Infantil. Elisa, gracias por estar acá con nosotros. Gracias a ustedes por invitar. Antes de que comencemos esta conversación, bueno, ustedes van a ser protagonistas. La segunda parte del programa se conectan con nosotros a través de las redes sociales, tanto de Cooperativa como de Chile Crece Contigo, para todas las dudas, consultas que tengan. Así que pongan mucha atención a los temas que tenemos en la primera parte para que luego ustedes sean protagonistas activos de nuestro programa. Los invito a que escuchemos un audio sobre esta campaña, El Peor Abuso, donde vamos a poder escuchar las voces de los niños y de las niñas. Hay un abuso que es el peor de todos los abusos, porque ocurre en silencio, deja huellas dolorosas y muy difíciles de borrar. Manipula la confianza de sus víctimas. Es un abuso que daña a quienes no pueden defenderse. Y la mayoría de los que cometen este abuso son personas cercanas o familiares. Por eso el abuso sexual infantil es el peor abuso. Y como adulto, es tu deber prevenirlo. Detéctalo, denúncialo, deténlo. Ya, ahí está parte de los relatos, de los textos, de esta campaña que, bueno, aparece obviamente como algo muy, muy complejo, muy duro, que los niños lo perciben también de esa forma. Muchas veces no lo verbalizan de manera tan simple, y es obviamente uno de los episodios más complejos, sobre todo cuando los adultos se dan cuenta de que esto está ocurriendo. Subsecretaria, ¿por qué surge la necesidad de esta campaña? ¿Por qué más allá de lo obvio, de lo que uno podría presumir, qué es lo que ustedes detectaron que toman la decisión de ejecutar una campaña de estas características? Bueno, en primer lugar, esto fue una decisión que se tomó, que se conversó transversalmente en la Mesa del Acuerdo Nacional por la Infancia. Como ustedes recordarán, fue el primer acuerdo convocado por el presidente Piñera y que era totalmente transversal, desde integrantes de todos los sectores políticos, de la academia, de las ONG, del mundo ligado a la infancia, y salió este tema, el tema de cómo hacemos para prevenir el abuso sexual infantil. Y además eso, sumado a que hemos visto en los últimos años, lamentablemente a raíz de la crisis principalmente de la Iglesia, pero que se han puesto sobre la mesa los casos de abuso sexual infantil que han sido más llamativos, que han estado en prensa, etcétera, y la Fundación para la Confianza y otras ONGs, como No Más Abuso, por ejemplo, han hecho un trabajo de visibilizar este tema. Uh-huh. Y cuando empezamos a indagar qué era lo que había, porque nosotros, la Subsecretaría de la Niñez se crea para trabajar lo preventivo, ¿cierto? Para trabajar no solamente cuando ya se produce una vulneración, sino que para trabajar lo preventivo. Y cuando empezamos a ver cuáles eran las miles de cosas en materia preventiva que no se habían hecho, encontramos que lejos, la situación más dramática era el abuso sexual infantil, y por eso le pusimos a la campaña El Peor Abuso, porque además de ser un abuso físico, psicológico, emocional, etcétera, además es contra aquellos que no pueden defenderse, que son los niños. Elisa, tú viviste una historia de estas características, ya la hemos conocido, además ha habido noticias en las últimas semanas a propósito de este tema, siendo que eres sobreviviente y que le lograste dar la vuelta al asunto y poder ponerte del otro lado. ¿Por qué el abuso sexual infantil podríamos caracterizarlo como el peor abuso? A ver, de partida es hacia un niño, y como decía Carol, los niños no pueden defenderse. Y hay que recordar que el abuso sexual es primero un abuso de poder. Y nosotros estamos en una relación de poder con los niños, siempre.
porque no pueden defenderse, son vulnerables, o sea, ellos dependen de nosotros como adultos. Por eso es tan delicado y por eso es tan importante hablar del tema nosotros adultos, porque no le podemos pedir a los niños que ellos se defiendan, que ellos hablen. Nosotros adultos somos los que tenemos que estar atentos a los cambios de conducta de los niños. No le podemos pedir a un niño que ponga en palabras a los 4 años, 5 años, un abuso sexual que ni siquiera él entiende. Entonces, por eso creo que es tan importante interpelar a los adultos para que nosotros estemos atentos a estos cambios de conducta de niños y nosotros estemos preguntando, hablando. Por eso me parece tan importante y por eso es un poco mi causa hoy día estar aquí. Nadie quiere tener la chapa de sobreviviente de abuso sexual, pero siento que es mucho más importante hablar del tema ya que yo lo tengo un poco más elaborado y que he tenido la posibilidad de hacerme terapia y todo eso. Creo muy importante que primero estemos hablando de esto. Además que la invisibilización también le otorga cierto poder justamente a los Exacto. abusadores, ¿no? Exacto. Subsecretaria, ¿cuáles son las cifras de abuso sexual infantil en Chile y cuál sería como la edad donde más se tiende a producir este tipo de abuso? Bueno, lamentablemente las cifras no nos dicen mucho porque es muy difícil, como hemos señalado anteriormente, que un niño haga la denuncia o incluso que cuando se atreva a hablar que le crean y que lo ayuden a esto, que lo acompañen en las denuncias, etcétera. O sea, la Pero cifra ya- negra es grande e indeterminada. Además. Totalmente. Y de hecho, nosotros desde el MinSal nos dicen que que 1 de cada 4 víctimas denuncia, pero y el año pasado tuvimos más de 5.000 denuncias, o sea, muchísimas, pero además la Fundación para Confianza nos dice que al revés, o sea mucho menos denuncias, menos del 4%, lo que es muy poco. Ahora, necesitamos, claro, tener mayor información para saber exactamente cuál es la cifra, pero eso es difícil porque además los niños o las víctimas se demoran mucho en develar la situación. Cuando lanzamos la campaña, se nos acercó una señora que nos dice, yo fui capaz de darme cuenta de mi situación hace 2 años y tenía 54. A los 52 años se enfrentó su situación, le mandó una carta a su familia, comentó lo que le había pasado y recién empezó como a salir de esa situación. O sea, muchísimos años después de esto. Por lo tanto, es muy difícil saber cuáles son las cifras. Sin embargo, con respecto a las cifras que tenemos, se puede señalar que lamentablemente empieza alrededor de los 4 años. O sea, entre 4 y 9 hay una cifra alta. El promedio es a los 10 años y las cifras más altas son de las niñas, porque las niñas son más víctimas que los niños, entre 12 y 14 años, que es cuando ya se empiezan a desarrollar, ¿cierto? Entonces, son todas las cifras dramáticas. O sea, que empieza a los 4 años, entre 4 y 9 hayan cifras altas, es muy, muy, muy triste. O sea, es muy dramático. Claro, porque termina siendo un periodo muy largo de vulneración de los derechos de esos niños y que además después transcurre un tiempo bastante largo en el cual se atreven a hablar y a hacer las denuncias. Entonces pasan prácticamente 10, 12 años muchas veces con este tema invisibilizado. Efectivamente, y como decía la Elisa, yo tengo niños entre 1 y 5. O sea, ellos, es imposible que me digan qué es lo que les está pasando de esa forma. O sea, ellos se comunican muy bien, pero en el fondo no pueden poner en palabras una situación de ese tipo. ¿Qué es lo que me está pasando? Y en la campaña misma decimos, el abuso sexual infantil, el victimario manipula la conciencia, los hace cómplices, y al hacerlos cómplices el niño además ni siquiera sabe qué es lo que está pasando, si está bien o está mal, si es culpable. Además, un poco más grande también los amenazan, le voy a decir algo a tu mamá, si esto se sabe, pero además los hace cómplices y le dice, esta maldad la estamos haciendo juntos. Claro, ¿no? mantengámoslo como en secreto porque es un secreto de nosotros Y es tu culpa. y tú también tienes responsabilidad. Exactamente. Claro. Entonces, frente a eso, ¿cómo vamos a hacer salir un niño de 4 o 5 años de ahí? Y un poquito más grande ya con esa manipulación de conciencia también es muy difícil. Por lo tanto, las cifras, por donde se las miren, son dramáticas, pero además tenemos muchas cifras ocultas. Eso es lo que termina siendo más dramático y ya nos vamos a meter en cómo nos tenemos que fijar los adultos, porque tampoco se trata de que a los niños los tenemos que dejar prácticamente encerrados y que no tengan una posibilidad de desarrollarse o de compartir o de estar fuera, en el patio, en el jardín, en el edificio, en el condominio, en la plaza, no sé. Pero y aquí haciéndonos cargo también a la pasada, Elisa, de tu historia, los casos muchas veces vienen desde el entorno más cercano. Entonces, muchas veces uno dice justamente, voy a tener cuidado con lo que pasa en la plaza, en el parque, con los vecinos, y muchas veces el enemigo está
adentro de la casa. Es que está la idea de que este enemigo, esta fantasía de este tipo que nos va a venir a atacar. El viejo del saco. El viejo del saco viene de afuera y siempre es como... Don Graf, defiéndete de este tipo que te va a venir a atacar en la plaza. No hables con extraños. No hables con extraños. Y está esta idea social de que esta persona mala está afuera. Y en realidad está, en la mayoría de los casos, hay una cifra, yo hice el diplomado de la Fundación para la Confianza el año pasado de abuso sexual infantil, súper interesante. Y la cifra habla de que un 90% de los casos de abuso sexual infantil son cometidos por gente cercana que puede ser un familiar, que es lo más delicado, pero que puede ser también un tío de la liebre, que puede ser un jardinero, una persona que está dentro del círculo de confianza. Y los gringos en Estados Unidos hablan de grooming, que no es esta persona que llega y te ataca, que no es con violencia, sino que al contrario, es con seducción. Que seducción hacia un niño, ¿cómo se puede entender cómo uno seduce a un niño? A través de juguetes. Mira qué lindo el perrito. Secreto, siendo súper simpático. Y eso pasa así, es de libro casi. O sea, el documental de Michael Jackson, que se lo súper recomiendo por este tema en particular, porque habla muy bien de abuso, habla de este grooming, de esta seducción que hace esta persona con los niños. Y el José Murillo en ese sentido habla de un concepto súper bonito que es la confianza lúcida, que es que estemos atentos, o sea, confiemos, no estemos buscando al abusador, oye, puede ser el abuelo, puede ser el tío de no sé quién, no estemos en una casa de brujas, no se trata de eso, pero estemos atentos. Estemos mirando. Ahora, me parece también importante destacar que esto que tú haces de hablar de abuso, de visibilizarlo, es fundamental, puesto que en su mayoría los abusadores han sido abusados previamente también, ¿no? Que es como algo que se va repitiendo. Y ese es el llamado, ese es el llamado. El llamado es a conversar del tema, a entender que es una realidad, no la cacería de brujas, sino que a saber que esto pasa. Y conversábamos antes con la Elisa, que yo pensaba, claro, si yo le hubiera dicho a mi mamá que su tío, que su hermano, que ella adora, me hacía algo... Entiendo que me haya mirado con cara de qué estás hablando, porque a mí me pasó hoy día lo mismo. Yo estoy muy abierta al tema, tengo 2 hermanos que adoro, un papá que quiero mucho, abuelo, etcétera. Y yo digo, o sea, si me llegaran mis niñitas a decirme, ojo que este tío no sé qué, o no quiero que venga, ponerse en el lugar es muy difícil, pero cuando ya conversamos el tema, cuando sabemos qué pasa, cuando la gente está, las mamás, papás hoy día saben, los cuidadores saben que esto es una realidad y que son personas cercanas, van a estar mucho más atentas, y el día que les pase una situación que ojalá a nadie le pase, pero que el día que les pase van a poder decir, ya, primero, calma, acoger, tengo que escuchar lo que me están diciendo, no decirle cómo se te ocurre, de qué estás hablando, no digas tonteras, sino que acoger, escuchar, ver qué es lo que podemos hacer y después tomar las medidas correspondientes. Claro, y el tema es que además en la mayor cantidad de casos nunca es esto fue lo que pasó y que te cuenten, sino que uno detecta las señales. En el caso, no sé, uno presume o armando una historia con un abuelo, con un tío, vamos a ir a ver al tío, al abuelo, no quiero ir, prefiero quedarme acá. Bueno, ahí uno ya empieza a levantar las antenas, pero ¿por qué? No, es que no sé, no fue muy agradable. Entonces todas esas señales son las que uno tiene que tomar en alerta, más que estar así como con la lupa o como inspector en la casa de este tercero en cuestión que muchas veces puede ser un protagonista de un caso de estas características. Vamos a escuchar algo de música, vamos a seguir conversando aquí en Creciendo Juntos. Está Julieta Venegas con nosotros, esto se llama Limón y Sal. Ya estamos de vuelta aquí en Creciendo Juntos, como todas las noches de los lunes, hablando de diversos temas de la primera infancia. Estoy con Macarena Silva, como siempre acá, que es profesional del sistema Chile Crece Contigo. Nos acompaña la subsecretaria de la Niñez, Carol Baun, y también Elisa García Huidobro, que es sobreviviente de abuso sexual infantil y que además es integrante de la mesa Compromiso País contra el Abuso Sexual Infantil. Elisa, ¿cómo? Y una pregunta que yo sé que es difícil y que da no para una respuesta tan breve, que podríamos estar quizás el resto del programa hablando de eso, pero ¿cómo se supera, cómo se pueden superar las huellas que deja el abuso en los niños? Mira, lo primero y lo más sanador, te diría yo, es contarle a alguien de confianza.
encontrar a una persona que te acoja y que te dé la confianza suficiente como para contarle esto, y ya sacarlo del secreto es muy reparador. Ya rompiendo la caja, ya Exacto. empieza la reparación. Exacto, y rompiendo esa caja a diferentes niveles en el fondo, porque yo partí contándole a mi hermana mayor y después le conté a un amigo y a un amigo 2, después le conté un día a la Fundación para la Confianza y después le conté a Juan Pablo Hermosilla y se lo terminé contando a todo Chile en un reportaje. Claro. Pero ya, y se lo terminé contando también a la fiscalía. Y ya eso, que te escuche una persona de afuera de tu círculo cercano y te reconozca, el reconocimiento es muy reparador. Por eso yo siempre invito a escuchar a las víctimas y que tiene que ver con esta misma disposición hacia los niños, como de escuchar a los niños, escuchemos lo que quiere decir esa persona, porque tengo la sensación de que este tema da tanto miedo y es tan doloroso y es tan duro porque son nuestros niños y no queremos que nada les pase, que lo primero es como las ganas es de salir corriendo. O de negación. O de no querer negación asumirlo. y no querer asumir Esto no me puede pasar a mí, no le puede pasar a mis hijos. No le puede pasar a mis hijos, no me puede pasar a mí, no le puede pasar a mi familia, el sistema familiar que se rompe con la develación de un caso de abuso por parte de alguien de la familia. Por eso la invitación es como a respirar, calmarnos, y también a veces pasa un poco como que nos ponemos tan nerviosos con los niños que decimos, ¿pero qué te pasó? ¿Pero dónde te tocó? Cuéntame, ¿Y te tocó? cuéntame. Y como Claro. lo primero que hay que hacer es escuchar. Escuchar en silencio, y es lo mismo con los niños que con los adultos, y por eso yo digo que ha sido tan sanador hablar, porque he encontrado gente que ha reconocido lo que me pasó y que lo que nos pasó a tantas mujeres, así como me he encontrado con gente también que lo niega, que es muy evidente la negación que hacen esas personas. Viene siendo también burda muchas veces. Claro, Mm. y que ahí ves un... Ya ves que la reacción, como dice la Elisa, la reacción de los adultos puede bloquear totalmente a un niño. Entonces, Exacto. yo me acuerdo una experiencia que es entre tragicómica, porque yo tengo una hermana muy chica y además tiene síndrome de Down. Entonces, un día me estaba contando por WhatsApp algo. Entonces, yo le contaba a la Elisa. Me dice, yo estaba viviendo en Estados Unidos y ella acá, y mis papás acá. Entonces, me dice, Carol, te quiero contar algo. El niño que le gustaba me tocó mi cuerpo. Y yo... O sea, es que no podía hacer nada, me descontrolé Te totalmente. derrumbaste, Entonces claro. le pongo, pero esto era en esa época Messenger. ¿Qué? Así con harta cosa y todo. Y cabra chica, como es inteligente, va y me bloqueó. Me bloqueó. No puedo hablar más con ella. Y yo dije, ¡oh! No puedo. Bueno, cuento corto, era una tontera, pero le había tocado el hombro, una cosa, nada. Le Ella había le tocó tocado su el pelo. cuerpo, le tocó y ella estaba totalmente emocionada. Pero la bloqueé 100%. En vez de darle, si Le yo hacía hubiera acogedora, claro. haber sido acogedora, ay, mira, cuéntame, no sé qué, me hubiera contado al tiro y yo hubiera salido del escándalo inmediatamente. Pero eso evidencia, o sea, es una cosa que es como físicamente evidente porque me bloqueó el computador. ¡Ta! Me llegó así. Entonces... Tenemos que... Sí, nos tenemos que hacer una pausa, pero quiero que dejemos enunciado los pilares que tiene esta campaña del peor abuso, subsecretaria, que nos cuente para que después, luego en la segunda parte, desarrollemos un poquito más en profundidad. Perfecto. El llamado es detéctalo, denúncialo, deténlo. Y en la página web, elpeorabuso.cl, tenemos toda la información para estas 3 etapas. Ya, ahí está entonces los puntos clave para que ustedes lo tengan presente y que luego de la pausa, Maca, ¿te parece que abramos la conversación con nuestras auditoras, nuestros auditores, para que envíen sus preguntas, las dudas sobre la campaña y también sobre el tema en general que estamos hablando? Así es, esperamos todas sus consultas. Nos escuchamos en unos minutos. Exactamente, marcamos la pausa, somos Creciendo Juntos, somos Cooperativa. Ya estamos de regreso acá en Creciendo Juntos. Recuerda, somos un programa que es una producción del subsistema Chile Crece Contigo, perteneciente al Ministerio de Desarrollo Social y Familia y que forma parte del sistema de protección social impulsado por el Estado. Estamos junto a Macarena Silva, que es profesional del Chile Crece Contigo, y también nos acompaña la subsecretaria de la Niñez, Carol Baum, y también Elisa García Huidoro, que es integrante de la Mesa Compromiso País contra el Abuso Sexual
infantil. Y este es el momento en que abrimos las puertas de nuestro programa para que ustedes se sumen, para que sean parte, para que participen a través de nuestro Facebook Live. Ahí estamos conectados, ya está la cámara, la saludamos, les mandamos muchos saludos. Gracias a todos los que se conectan, que siempre son muchísimos, y siempre agradecemos el valor de la comunicación, el valor de las preguntas, las inquietudes que muchas veces tienen en todos los temas de los cuales conversamos acá en nuestro programa. Entonces, a través del Facebook Live, ahí está el canal de preguntas o de comentarios. Ahí pueden hacer todas las consultas sobre esta campaña de la cual estamos hablando, también sobre temas de abuso sexual infantil. Junto a la Maca se la estaremos haciendo estas preguntas a nuestras invitadas. Te repito, a través del Facebook Live, ahí vamos a estar leyendo todas las preguntas de ustedes para que formen parte de la pauta de nuestro programa. Así es, Seba. Carol, Lisa, una de las preguntas que se suele repetir y que es muy importante también que despejemos, tiene que ver con que cuando ya se han detectado algunas señales, y quizás podríamos hablar de cuáles son estas señales, ¿cómo hago para hacer la denuncia? ¿Sí? ¿Qué es lo recomendable? Porque evidentemente también la gente tiene temor a la sobreexposición, a una como revictimización también de los niños que han sufrido abuso. Quizás como ahondar un poquito en ese tema. La primera recomendación, nosotros hoy día tenemos la información en la página elpeorabuso.cl. También a través de la plataforma El Chile Crece Contigo también se encuentra información. El tema es que hay distintas situaciones. Por ejemplo, que los niños dejen de controlar esfínteres, algo que hacían habitualmente, que no quieran ir a cierto lugar, que cambien de actitudes, que se pongan retraídos, que duerman con ropa, que no se quieran sacar la ropa para dormir. Distintas situaciones. Ahora, ninguna de esas situaciones de por sí implica que el niño esté siendo abusado. Por eso nosotros también queremos dejar fuera la cacería de brujas. Claro, entonces, que ahí es donde hay que tratar de poner sí, o más que poner un límite, en el fondo, de ir un paso más adelante y poder saber interpretar las señales, no solo detectarlas. Poner atención y preguntar cuando uno tenga dudas. Porque hay niños que a veces, a los 9 años, dejan por alguna razón de controlar esfínteres y quizás están pasando mucho frío y nada más, digamos. Entonces, por eso hay que poner un ojo en qué es lo que está pasando, poner atención, pero eso no significa inmediatamente mi hijo está siendo abusado, sino que no es una línea necesariamente como de continuidad o de que una causa tiene ese efecto. Efectivamente, pero ya ante estas situaciones es importante ver qué es lo que está pasando para poder tomar las medidas correspondientes. Eso en primer lugar. En segundo lugar, nosotros tenemos hoy día un fono denuncia, que es el denuncia seguro, que es el 600-400-0101. 600-400-0101, que es 24/7, que es anónimo, que está a lo largo de todo Chile. Y eso es una buena forma también, porque muchas veces hay ciertas complejidades en la forma de denunciar, sobre todo para los jóvenes, para los adolescentes, o sobre todo para las personas que ven que hay un familiar involucrado en esta situación, o una persona cercana. Al final a veces se busca el anonimato, alguna forma de hacer la denuncia más, entre comillas, cómoda, porque involucrar directamente a las policías para la gente en general es mucho más difícil. Por lo tanto, un punto más brusco, más fuerte, claro. Exactamente. Sobre todo cuando hay duda y sobre todo cuando es dentro de la familia, pues más complejo eso. Por eso este teléfono, que es de la Subsecretaría de Prevención del Delito, que se han sumado a esta campaña para apoyarnos, es muy útil en ese sentido. Y además, y directamente también, obviamente, dirigirse directamente a las policías, a las oficinas de protección de derechos que existen en los municipios y preguntar, acercarse a esos lugares, preguntar. También el acceso a través de la plataforma El Chile Crece Contigo, también hay información y también se puede acceder vía mail para hacer sus consultas o también a través de nuestro Fono Infancia. Y eso es muy relevante porque no todos somos expertos en esta temática. Las mamás, los papás, muchas veces podemos tener dudas al respecto y lo que importa en primer lugar es informarse, y por eso también es este llamado, esta campaña de concientización al respecto, visibilización del tema y empezar a informarse para poder tomar las medidas adecuadas si es que lamentablemente nos vemos sometidos a una situación de este tipo. Y ahí, Elisa, lo importante es ser comunidad activa. O sea, también si alguien ve tener el coraje de hacer la denuncia, si alguien percibe algo, a lo mejor hablar o avisar o dar cuenta de estas señales, porque muchas veces la participación de la comunidad, de los vecinos, de los amigos, de otras comunidades, no sé, uno piensa a veces en las iglesias, independiente del credo que tengan, pero muchas veces ahí con el sacerdote
sacerdote o con el pastor también. A lo mejor alguien puede tener una línea más de confianza como para poder compartir estas cosas. Eso también ocurre en muchas señales, y por eso es importante que la comunidad esté activa. Exacto. Y que la comunidad esté presente. Se habla en teoría como del tercero relevante y que puede ser el profe de educación física que te dio confianza, y que se habla mucho de esta persona que es como una persona que puede hacer mucho bien en la vida. Así como existe este abusador, existe una persona que te puede dar la confianza para escucharte o para tirarte para arriba. O sea, todos, y como concepto a mí me parece muy bonito que los niños están al cuidado de todos nosotros. Que los niños, tus niños son mis niños también. O sea, no me voy a meter en tu intimidad, pero sí voy a estar atenta, y si escucho a un niño llorar demasiado en la casa del vecino, pucha, me voy a preocupar, porque los niños no son propiedad privada de sus padres en ese sentido, y como concepto me parece súper interesante instalarlo. Así es, hemos dicho Chile lo hacemos todos, ¿cierto? Y nosotros, Exacto. eso es lo que ha dicho el presidente Piñera desde el principio, y nosotros le pusimos a la campaña y le dimos vuelta al Chile lo hacemos todos, pusimos Chile lo protegemos todos. Es deber de todos protegerlo, y cuando ustedes ven el comercial, el que está saliendo ya en la televisión y en distintas plataformas. En el cine estuvo también. Estuvo en el cine, estuvo en el lanzamiento de Avengers, y fue eso muy exitoso, así que ahí al final uno de los niños dice: es tu deber como adulto prevenirlo. Dice, en el fondo nosotros decíamos que nos pareció importante que lo dijera un niño, pero que dijera, además dejara claro que es el deber de los adultos prevenirlo y no de los niños. Y por eso que habla la Elisa del tercero relevante y de la persona, que estemos todos atentos, que seamos comunidad en esta materia, es tan importante. Uh-huh. Antes de irnos a la tanda, el subsecretaria, usted mencionó los 3 conceptos fundamentales como de la campaña. ¿Podría repetirlos y también poder profundizar en cada uno de ellos? Detéctalo, ya hablamos anteriormente, están todas las indicaciones respecto a eso en el peorabuso.cl. Denúncialo, hablamos del teléfono, que lo podemos repetir, 600-400-0101. Es importante a lo mejor dejarlo hasta registrado, a tenerlo. Los teléfonos tienen infinitas memorias, de repente es bueno tenerlo para poder no solamente utilizarlo, sino que también compartirlo con la comunidad, con los amigos, con la misma familia, para cosa que esté presente ese número. Efectivamente. Y bueno, y deténlo, porque parte de esto, detéctalo, denúncialo, deténlo. O sea, es una consecuencia y es algo de lo que nos podemos preocupar todos. Elisa, tú en la primera tanda del programa mencionabas que era súper importante que tú te habías camiseteado por este tema, porque la visibilización, el poder hablarlo, tú encontrabas que era una forma reparatoria y también preventiva del tema. ¿Podríais profundizar un poco en eso y la importancia también de hablar de estos temas que son delicados, no solo porque sabemos que muchas veces los abusadores se encuentran en un entorno cercano, sino que también porque detrás de esto también se habla de la sexualidad, que es un tema tabú, ¿no? Para el ser humano, ¿no? Entonces... Me encanta tu pregunta, porque de hecho si queremos cuidar a nuestros niños, primero tenemos que partir por cuidarnos a nosotros. O sea, con un amigo siempre decimos, hay que ponerse la mascarilla en el avión, hay que ponérsela primero uno para poder ponérsela al niño, para poder rescatar a ese niño. Y para poder estar atento a todas estas señales, yo tengo que saber qué ha pasado con mi vida. Y que es muy difícil. Yo no le puedo pedir a todo el mundo que enfrente sus fantasmas de la misma forma que yo lo he hecho, pero sí se puede. Y enfrentar ese fantasma es mirar atrás, saber lo que me pasó, y estar dispuesto incluso a que se rompa este sistema familiar y que quede la embarrada en la casa porque estás apuntando con el dedo a una persona que está haciendo daño. Pero finalmente eso va a ser mucho mejor y mucho más sano, tanto para mí y para mi vida, que hoy día yo puedo estar acá conversando de esto, y que tengo mi vida bien, estoy feliz, tengo mi vida armada de cierta forma, no como la tenía cuando cargaba con esta gran mochila que era el abuso, que era este secreto, y es una mochila que yo no estoy consciente de que llevo esa mochila, pero sí
la siento, o es como esta nube negra que está encima tuyo, y que de repente miráis esa nube y decís, chuta, esta nube es horrible, pero la tengo que mirar y la tengo que enfrentar para poder ser mejor persona, ser mejor, en este caso, tía o mamá en el futuro, porque si es que quiero cuidar de los otros, me tengo que cuidar a mí primero. Y es como una responsabilidad en ese sentido conmigo y con el entorno. Como digo, es súper difícil enfrentar estos temas, tiene consecuencias tremendas. Va a haber pérdida por sí o por no. O sea, es complejo. tremendo, pero... Sí. Y por eso es tan importante que le creamos a las víctimas y a las víctimas que hablan, porque hay mucho más que perder a veces que ganar denunciando. O sea, ya todos saben aquí que yo perdí incluso a mi mamá. Exacto. Porque ella decidió quedarse con su pareja. Y pasa mucho. De hecho, lo he conversado con muchísimas personas de mamás que no les creen a sus hijas o a sus hijos. Pero tiene que ver también con las historias de esas propias mamás, con los secretos que se han mantenido familiarmente. Entonces, al hablar, rompemos con esa cadena de secreto y de no hablar y de no cuidarse y de no cuidar a nuestros niños. Y eso lo logras encarar de buena forma en tanto tus bases están bien puestas, ¿no? Exacto. Y por eso también nosotros tenemos que agradecer como sociedad a gente como la Elisa, a Vinca Jackson, a Erika Olivera, a José Murillo con Carlos Cruz y James Hamilton, a gente que fueron capaces de visibilizar este tema, de dar la cara y decir, ¿sabe que esto es una realidad? Asumámosla. Cuando recién empezó a pasar este tema, bueno, los chiquillos con Caradima, pero también Vinca Jackson fue muy valiente y empezó con este tema antes que la mayoría, las hermanas Prieto en un momento también. O sea, tenemos gente que tiene un rol público, un liderazgo de opinión y que salió con este tema y nos abrió la mente a todos y nos permitió también a nosotros como Estado hoy día tomar medidas desde la política pública, que eso también es muy relevante. Tenemos ya hartos mensajes de nuestros auditores que están conectados a través de nuestro Facebook Live, por ejemplo. Ayudemos, subsecretaria, a Marcela, que dice, por favor, repiten un poquito más lento el número de denuncia y la página para poder meterme. Para que lápiz y papel, todos los que van a tomar nota, los que quieran tener el número o también la página, busquen un papel, un lápiz, que aquí la subsecretaria nos va a contar cuáles son esos canales de comunicación. El teléfono 600-400-0101. Ya. 600-400-0101 y la página elpeorabuso.cl. Ahí está. Entonces, para que se conecten. Juan Pablo nos dice, fundamental que los colegios se hagan cargo de estos temas. ¿Será un llamado para que hablen de estos temas con los niños? Ahí también en el colegio hay mucha pega. Así es. En nuestra mesa intersectorial de abuso sexual infantil tenemos una persona del Ministerio de Educación y ahora prontamente vamos a mandar una comunicación, que estamos en eso, a todos los colegios a través del Ministerio de Educación. Es parte importante. Hay una cosa bien simbólica en esto. La semana pasada lanzamos la campaña. En San Antonio fuimos a presentar una denuncia el jueves pasado, a acompañar a quienes estaban haciéndose parte de esta querella, porque pasó que hubo una denuncia contra un profesor en un colegio en diciembre, fue separado inmediatamente de funciones, de acuerdo al protocolo, claro. Pero a raíz de la campaña y a raíz de los protocolos propios del colegio, ahora este año se empezó a conversar del tema y se hicieron charlas preventivas a las alumnas, salieron 16 casos más. 16 casos dentro del colegio que se hicieron parte de esta querella. Hoy día la persona está, además de estar separada de su función, está en prisión preventiva, pero claro, al abrir la conversación y al conversar de la materia, se salieron, o sea, muchos casos, víctimas que tenemos que además acompañar y ayudarla en su proceso reparatorio. Por lo tanto, no solo es importante para que deje de cometer el abuso el que lo está haciendo, sino que además para poder saber quiénes efectivamente fueron víctimas de él y poder acompañarlas en este proceso. Que este empujoncito, Elisa, es importante porque muchas veces de buena primera no van a tener a lo mejor la capacidad de poder encarar el asunto, pero si se le empuja de parte del colegio, o si a lo mejor se habla con las compañeras y más que tener confianza en el papá o en la mamá o en la hermana, tiene confianza en el compañero o la compañera de curso para poder contar y revelar esta experiencia, eso ayuda mucho. O sea, es que, y lo quería comentar, da mucha vergüenza hablar de este tema, da mucha vergüenza porque es tu intimidad de niño, es algo que de niño no entiendes, como decían, te sientes de cierta forma parte, porque el abusador te hace sentir parte. Entonces, es
tan delicado que tenemos que generar este ambiente de confianza y sobre todo como adultos. O sea, bacán que podáis confiar en una amiga, qué bueno que podáis confiar en un compañero, pero como profesor, como papá, como tío, ojalá le demos esa confianza y ese lugar a los niños para que puedan hablar. Porque, insisto, da mucha vergüenza, y no solo al niño, da mucha vergüenza como adulto. Sí, te estaba escuchando y también pensaba en que muchas veces, ¿no?, uno se demora mucho en poder quizás hacer la denuncia, hablar del tema. Entonces es muy probable que muchos adultos hablen de los abusos que ellos sufrieron cuando eran niños. Y en ese sentido pensaba, ¿cuáles son los tiempos, por ejemplo, de las denuncias? ¿Cuán importante es que, aunque haya pasado mucho tiempo, alguien pueda hablar? Claro, ¿Y qué tipo de apoyo? Que no sea como, no, si fue hace 20, 25 años ya no vale la pena hacerlo. Bueno, por eso es tan importante el proyecto que estamos impulsando desde el gobierno, desde el Ministerio de Justicia principalmente, que es el de la imprescriptibilidad del abuso sexual infantil. Fue un tema polémico, la imprescriptibilidad jurídica. Yo soy abogado, pero jurídicamente es compleja, pero la verdad es que no solo nosotros como autoridades, sino que el mismo presidente Piñera se convenció y por eso lo hizo así. Al principio era una prescriptibilidad a largo plazo, etcétera. Hoy día es imprescriptibilidad. Claro, tenía letra chica en un momento. En algún momento por el tema jurídico, porque los juristas te decían, no, la verdad es que no, porque es muy difícil de probar. Porque se puede caer además en un piso de inconstitucionalidad, en fin, tenía hartos problemas. Pero la verdad es que hoy día nos hemos dado cuenta que hay algunas cosas que no importa que vayan que sean, no sé, jurídicamente imperfectas quizás, o que tengan eso, sino que pero lo que subjetivamente importa, importantísimo. muy importante. Entonces, muy importante que al menos se pueda investigar, es reparatorio para las víctimas también, aun cuando esa persona quizás no vaya a terminar presa por distintas razones, pero sí es reparatorio para las víctimas y lo señalan siempre, que el proceso judicial también es parte del proceso de sanación de las personas. Por lo tanto, también esa arista la estamos cubriendo y creemos que va a ser muy positivo. Un par de mensajes de nuestros auditoras en este caso. Soraya Alcántara nos dice: conozco niños y niñas que han relatado abusos sexuales y el sistema no les cree, los revictimiza. Eso pasa. Y lo otro, un mensaje que es bien potente, que nos entrega Amparo, que dice: lamentablemente esto no se puede prevenir. Muchas veces los depredadores están en las propias casas y cuando pasa, nadie hace nada. Es mejor callar, dice. Mucha gente tiene esa idea de que ante esto, finalmente, como no va a pasar nada, no se puede hacer nada, es mejor pero es una cultura que está cambiando, lo conversamos recién, que es justamente el cambio que queremos hacer y el cambio que empezó José Murillo con James y con Juan Carlos. Desde el caso Caradima como un cambio de cultura. Un cambio, o sea, hace muy poco hablaba con una mujer, como yo estoy hablando de esto, también se me acerca mucha gente que quiere hablar de sus propios abusos, y conversaba con una mujer que me decía: a mí me cambió la vida ver la entrevista, ver el reportaje de los 3 chiquillos con Caradima. Me cambió la vida. O sea, eso es muy importante. Antes no se hablaba de esto, era muy mal visto. Y era muy mal visto porque daba mucha vergüenza, porque había esta cultura que también tiene que ver con cierto machismo de las mujeres. Hoy día eso está cambiando. De la culpa asociada a la sexualidad, exacto, ¿no? Hablábamos también de la economía que se produce, ¿no?, de poder, porque hablábamos, ¿no?, de esta diferencia de posición que tiene el abusador por sobre la víctima, y cómo también la sexualidad, el adultocentrismo, todo eso instala ciertas como predominios que hacen que esto se perpetúe. El que si yo no hablo, o sea, el que es mejor callar porque en realidad no va a pasar nada, el que la familia va a proteger a los adultos, el que se normalizan ciertas conductas. Exacto, es una cultura. Hay otras situaciones de política pública que nos pueden ayudar a enfrentar este tipo de situaciones. Por ejemplo, hay una mesa de compromiso país que tiene que ver con las mujeres víctimas de violencia que no tienen ingresos propios, porque al no tener ingresos propios tienen una dificultad mayor de poder salir de eso. Y en este caso pasa lo mismo. Si la mamá depende económicamente del abusador, le da una vuelta terrible. Sí, es dramático lo que estábamos diciendo. Sí, o sea, pero es real. Pero es real. O sea, dice, es brutal. Que entre aceptar esto y quedarme en la calle, lo duda.
es terrible y ojalá nunca nos toque estar en esa posición, pero ayudar a las mujeres y en general a todos a no tener la dependencia económica de otra persona también les entrega esa libertad de poder no dejarse nada, ni abusar, ni pegar, por cierto, ni nada de eso. Entonces es complejo. Es complejo plantearlo así, es duro plantearlo así, pero también es una realidad de la que nos tenemos que hacer cargo como Estado. Está la campaña de la cual hemos estado hablando, el peor abuso, pero también en el Chile Crece Contigo, esto se lo preguntó la Maca, también se viene trabajando ya desde hace un tiempo con un concepto que es el que el respeto protege del abuso. Cuéntanos un poco más desde el tema de la crianza y desde los puntos que aborda el Chile Crece Contigo, cómo se ha trabajado este tema. Bueno, un poco el punto es este mismo, ¿no? Que es poder situar a las personas en sus propias subjetividades, no tratar a los otros como objetos, y eso tiene que ver también con cómo nosotros nos relacionamos a la niñez, ¿sí? Si a los niños les damos protagonismo, si los niños tienen voz, si a los niños les creemos, si eso parte desde el inicio, evidentemente vamos a evitar que se produzcan estas diferencias de poder que permiten que los abusadores ejerzan su poder sobre el otro, ¿no? El abuso, ¿no? O sea, la idea un poco, y rescato un concepto que quizás que pueden escuchar en el programa, que es la confianza lúcida, ¿no? Que los abusadores instalan cierta confianza porque seducen al niño, porque en el fondo los conocen y saben lo que quieren, y los dulces y los juguetes. Pero la confianza lúcida es otro tipo de confianza. Es una confianza donde hay un adulto que respeta mis límites, respeta lo que yo digo y entonces me permite ubicarme como sujeto diciendo que es lo que yo necesito y está atento a mis necesidades. Ese es el concepto que está a la base del respeto en Chile Crece Contigo y es lo que intentamos promover en todas nuestras orientaciones hacia nuestros profesionales de las redes y hacia las familias, y esperamos que eso sea también preventivo. Hace un rato quiero hacerme cargo de un mensaje que ya leímos, que daba cuenta de la revictimización de los niños muchas veces. Y claro, la familia muchas veces siente que la justicia no llega, porque puede ser muy difícil el tema de probar el tema. Y es doloroso, y es un camino largo, y muchas veces bien tortuoso, y que están ahí los niños al medio. ¿Qué les dirías, sobre todo tú, Elisa, a esas personas que de repente dudan de seguir el camino justamente por el desgaste emocional que tienen? Yo lo he dicho otras veces y me lo reafirmaba la Carol, que es que, insisto, hablar sana y que el Ministerio Público o la PDI, que tuvimos además en mi caso mucha suerte porque nos tocó una detective muy criteriosa, muy empática, psicóloga además, entonces que entendió muy bien el perfil de la persona que estábamos hablando. Pero ya que ella te escuche y te crea, es muy sanador. Es una justicia un poco a medias la que nos tocó a nosotras, porque ni siquiera yo llevé a la justicia mi propio caso, sino que fuimos por el caso de otra mujer abusada por Patricio Ales. Pero es a medias porque él no va a ir a la cárcel, él no va a tener ninguna pena, y muchas veces los abusadores se escudan, pasó con el caso de Herbal Abreu también, en que como no hay justicia, como la justicia no puede llegar, ellos dicen que son inocentes. Lo que es súper delicado, eso revictimiza muchísimo, porque se posicionan, se quedan en ese papel de inocencia y uno sabe que no es verdad. Claro, una lectura muy acomodada, muy míope del cuadro miope, grande. Sí, exacto. Muy acomodaticia, acomoda su. Claro. Pero aún así, insisto, yo hoy día estoy acá hablando de este tema porque hice un proceso. Y ese proceso tuvo que ver con ir a la justicia, con que el Estado te crea. Eso es súper potente como víctima, es súper emocionante. Es un respaldo potente. Es una media espalda, es como te dicen, ok, lo que tú viviste es cierto. Y eso es muy tranquilizador, porque hasta uno como víctima duda de si lo que viviste fue cierto o no, porque todos te hacen dudar, tu mente te hace dudar, porque como niño no entendiste lo que estaba pasando. Entonces, por eso que el hecho de que te crean y de que estos diferentes como estratos, persona de confianza, fundación, Estado, te vayan creyendo, es muy reparador. Es muy reparador al punto de que, claro, es el peor abuso porque se comete con un niño, pero uno puede sanar
el abuso sexual infantil. Subsecretaria, cerramos nuestro programa, ya nos queda poquito remarcando los puntos importantes de la campaña, cómo la gente se puede hacer parte, cómo se puede sumar y cómo puede ver además el trabajo que se ha hecho para visibilizar este tema. Bueno, invitarlos a acceder al sitio elpeorabuso.cl, invitarlos a viralizar la campaña. Hay un video que probablemente les ha llegado, también está en redes sociales, está ahí mismo en la página. Eso también sirve mucho, compartir. Si uno ha tenido la suerte de no tener ningún caso cercano o haber sido víctima, es bueno hacerse parte compartiendo. Compartir y comentar, porque uno le llegan tantas cosas por WhatsApp y todo que uno dice, cuando uno lo manda con un mensaje especial, chiquillas, véanlo, esto es importante para proteger a nuestros hijos, yo creo que lo ven más, ¿cierto? Y además queremos agradecer porque se han sumado cualquier cantidad de líderes de opinión, periodistas, deportistas, todo tipo de líderes de opinión en redes sociales que nos han acompañado, que tienen muchos seguidores, entonces que nos ayudan a visibilizar más la campaña. Se han sumado voluntariamente, gracias al trabajo que ha hecho nuestro equipo periodístico también, pero ha sido eso es muy valioso, lo agradecemos y seguimos invitándolo a todos, al ciudadano común de a pie, como se dice, a reenviar, a visibilizar esta realidad y además a informarse para que en el caso de que cualquiera de nosotros pase por una situación de este tipo, tengamos toda la información completa para poder responder adecuadamente a la protección de nuestros hijos. Muy, muy claro y muy interesante además este tema. Agradecemos a todos los que nos escribieron, hay muchos mensajes que nos llegaron que no alcanzamos a leer, pero los tenemos en cuenta de todos modos. Vamos a estar de seguro en capítulos sucesivos ya hablando con ustedes de este y de otros temas muy pero muy importantes. Queremos agradecer a la subsecretaria de la Niñez, Carol Baum, que ha estado con nosotros, también a Elisa García Huidobro, que es integrante de la Mesa Compromiso País contra el Abuso Sexual Infantil, por acompañarnos hoy acá en Creciendo Juntos. Gracias a ustedes por invitarme. Muchas gracias. Solo una cosita antes de terminar, Dale, Sebastián. Marta. Dejar extendida la invitación para que envíen sus opiniones y consultas al correo electrónico creciendo@cooperativa.cl o a través del Facebook de Chile Crece Contigo. Y si desean volver a escuchar este y otros programas de las distintas temporadas de Creciendo Juntos, pueden hacerlo en el minisitio del programa en www.cooperativa.cl o en el sitio web de Chile Crece Contigo, www.creciendojuntos.gov.cl. Ha sido un gusto acompañarlos y dejo la invitación para el próximo lunes, pasadito a las 9 de la noche, para seguir conversando y aprendiendo de primera infancia acá en Creciendo Juntos. Viene Jorge Lira hablando y estando toda la noche junto a ustedes acá en Cooperativa. Que estén bien, chao.